Perspectiva económica para el 2017 es hoy el debate aquí en Visión País. Antes de ir al corte, formulaba la pregunta Karina a nuestra invitada, la doctora Verónica Serafini, en relación con uno de los mitos, porque en realidad hay bastantes mitos en todos los ámbitos, en este caso particular del tema que nos ocupa en la economía, lo que tiene que ver con la cantidad de funcionarios públicos. Y yo agregaba el dato, doctora, que tiene que ver con el informe del presidente Horacio Cartes al Congreso Nacional, en que en su discurso decía, presentaba la reducción de una cantidad de funcionarios como una cuestión súper, hiper significativa para la economía paraguaya. ¿Cuál es su opinión en relación con la cantidad de funcionarios públicos que hoy tenemos y ese discurso generalmente que escuchamos hoy de principales autoridades políticas de que habría que despedirle, ¿verdad? Porque casi representa una, digamos, una lacra social, ¿no? El funcionariado público. A ver, yo creo que hay que separar ahí los problemas o los temas. Uno es que en realidad si uno analiza gran parte de las políticas públicas y de los problemas que tienen las políticas públicas, está en el gasto, los desafíos y los vacíos están como gasto corriente y en recursos humanos. O sea, si nosotros no podemos pensar en uno de los principales problemas que tiene la educación es la calidad de la educación. O sea, tenemos que invertir en docentes, es gasto corriente. Si hablamos de salud, es recursos humanos e insumos, es gasto corriente. Si hablamos de cualquier otra, de política de bienestar, políticas de cuidado, estamos hablando fundamentalmente de gasto corriente. Ese salario, por ejemplo, doctora, perdón que le interrumpa, ¿ese salario de la tercera edad entraría dentro de la categoría también de gastos corrientes, claro, o no? Claro. El sistema de seguridad social. O sea, estamos hablando, hay que separar los problemas. Cuando hablamos de infraestructura, por ejemplo, de lo importante que es la infraestructura, y nosotros vemos el mapa educativo, hoy el problema es que hemos invertido demasiado en infraestructura, en educación. Le dimos tanta importancia que hoy hay, según los mismos datos del Ministerio de Educación, 5.000 escuelas y la mitad tiene menos de 90 alumnos. O sea, un promedio de 10 alumnos por grado, de primero al noveno. Eso lo que nos está diciendo es que en todos estos años quisimos invertir en infraestructura porque ahí había que invertir, estaban los royalties, estaba todo blindado para no gastar en gasto corriente, que tuvieron razón o no cuando se blindó la ley de royalties, pero hoy resulta que sobran establecimientos de salud, de educación. También hay un exceso de establecimientos de salud porque todo el mundo construyó puestos y centros de salud y hoy hay que mantener a todos. Todo lo que sea mantenimiento es gasto corriente. O sea, tenemos que hablar en términos rigurosos de cuáles son los problemas que tiene cada una de las políticas y cómo solucionar. Y ahí resulta que seguimos necesitando gasto corriente y sobre todo recursos humanos. O sea, ahí hay que ver cómo otro problema que tienen los recursos humanos es la fuerte desigualdad que hay. O sea, los docentes cobran una cosa, personal de blanco cobran otra cosa, personal administrativo tiene otros beneficios. Personales uniformados, otro. Personal uniformado. Resulta que no hay una carrera del funcionario público que además premie el mérito y los resultados. Entonces las asignaciones se dan muy irregularmente, se dan a todos por igual cuando algunos producen y otros no tanto, y otro grupo viene respaldado por un operador político, porque lastimosamente una parte importante de los recursos humanos en el sector público históricamente respondió al prebendarismo político. Entonces me parece que hay que separar los problemas e ir solucionando. En primer lugar, una carrera del funcionario público que siempre va a requerir recursos. A mí en particular
esta solución que se dio de la matriz salarial, me parece que lo que hizo fue igualar a un grupo restando espacio fiscal para poder hacer gestión para resultados. O sea, para poder hacer un mecanismo que premie al funcionario según los resultados y premie a todos por igual. O sea, hay diferentes problemas que hay que analizar. Hasta hace unos años, Paraguay no tenía una proporción de funcionarios públicos por encima del promedio normal de cualquier país. Yo creo que el principal desafío ahí es la calidad. Es, uno, la calidad, y dos, romper con esos lazos prebendarios que hacen que muchos funcionarios públicos, en lugar de responder a la política institucional, respondan a una política partidaria. Y eso es lo que hace que la gente no sienta los resultados. Y estamos viendo quejas todo el tiempo de que funcionarios públicos no asisten a donde tienen que asistir, no están cuando tienen que estar, no cumplen con los horarios, bueno, lo que ya conocemos todo el tiempo. Eso es porque no hay una gestión de los recursos humanos como debiera haber. Ahora, eso no significa que no sean necesarios funcionarios públicos. El Estado es lo que nos permitió hasta ahora mejorar los indicadores que tenemos. Y ahí muchos de esos indicadores dependieron de recursos humanos. No es un dato menor lo que está señalando últimamente la doctora Verónica Serafini, porque tampoco la solución probablemente sea simplemente despedirle sin dar una oportunidad, digamos, de capacitación. O sea, lastimosamente este tipo de análisis es tan superfluo, ¿verdad? Porque es cierto, hay muchas cuestiones ahí que se dieron por medio de operadores políticos, ciertos nombramientos, pero si existiera una política definida, digamos, al funcionariado público, probablemente se solucionen estos problemas y no de la manera radical que algunos quieren o buscan solucionar este inconveniente, Fernando. Claro, sin duda, porque además ellos, una vez que ingresan, ya adquieren una protección laboral importante también y aunque no hayan ingresado por méritos o no hayan realizado capacitaciones posteriores, están allí, ¿verdad? Y consumen la mayor parte del presupuesto también, a pesar de no ofrecer servicios de calidad. Volviendo un poquitito al tema de la economía más particular, ¿verdad? Más personal de cada uno, me preguntaba yo, doctora, ¿cómo estamos en el tema de la formación en cuanto a la economía de los paraguayos, ¿verdad? O sea, ¿qué nivel de formación tenemos? ¿Muy bueno, muy malo? ¿Por qué pregunto esto? Porque al paraguayo, por ejemplo, le gusta mucho ser emprendedor, ¿verdad? O sea, si puede, sale, vende algo, pero no le gusta mucho formalizar, es decir, le gusta ser informal. Pone ahí, ¿verdad?, su puesto de quiniela con el tereré y medio que si ya vendió suficiente se va, si no está a gusto se va de nuevo, ¿verdad? O sea, no tiene un orden específico. Entonces pregunto, en ese sentido, en el sentido, por ejemplo, de formalizar sus emprendimientos, en el sentido de su capacidad de ahorro y cosas así, ¿qué tanto entendemos los paraguayos cómo manejar nuestro bolsillo? Más allá de las grandes cuestiones, ¿verdad? No me vaya a mirar con esa cara, doctora, porque me hace sentir como que te pregunté algo. Sí, yo creo que somos informales, casi no nos gusta mucho la formalidad, pero tenemos que aprender a ser formales si queremos construir un país distinto. Desde, como dijiste, el quinielero hasta el gran empresario. Porque la informalidad no es solamente del pequeño emprendedor, sino yo creo que nos cuesta más cara la informalidad de los grandes emprendedores que de los pequeños emprendedores. Que para que la gente entienda, cuando nos vamos al supermercado y la cajera tiene la orden de preguntar si querés factura o no, cuando debería ser algo ya automático sin siquiera plantear la posibilidad. Es más, debería ser un delito. Claro. ¿Verdad? No darlo. Pero yo creo que ese es un gran desafío del sistema educativo, pero también del sistema institucional. Hacer cumplir la norma y hacer normas que sean iguales para todos. Este hecho de, volviendo al tema tributario, de que hay 3.000 personas que ganando lo que ganan no tributan, digamos que no es una muy buena señal para los pequeños. Claro. O sea, si quienes tienen más y tienen la posibilidad de tributar y de pagar los costos de la tributación,
¿cómo le vamos a pedir al quinielero que se inscriba, que saque el RUC, que todos los años saque una factura, que tiene sus costos ser formal, y que pague impuestos cuando resulta que el Estado no puede cobrarle a quienes tienen más recursos? Porque yo les puedo asegurar que quienes están entrando o entraron entre el año pasado y este año al impuesto a la renta personal no tienen ninguna posibilidad de hacer lo que hacen estos grandes evasores. En realidad eluden, porque se manejan dentro del marco legal. Pero quienes están en el medio de la franja del impuesto a la renta personal no tienen ninguna posibilidad de recurrir a los instrumentos que recurrieron estos grandes para no pagar impuestos. Todo ese grupo paga el impuesto a la renta personal que tiene que pagar después de hacer los procedimientos normales. Y una parte de esos ingresos termina contribuyendo al Estado. O sea, y en la otra parte gastamos muy mal los paraguayos, no tenemos mucha formación, porque por ejemplo yo sé que la mayoría de la gente que conozco ya tiene empeñado su aguinaldo, por ejemplo, va a cobrar y no lo va a ver. O sea, no tenemos mucha capacidad de ahorro en general. Yo creo que todavía seguimos recurriendo a mecanismos muy distintos, porque tampoco hay un nivel muy alto de bancarización. Si hubiera más conocimiento, más educación financiera, probablemente esa situación cambiaría. Pero es cierto que nosotros, como en el resto de otras políticas, si nosotros vemos los avances en Paraguay, no tenemos más de 20 años de avances en términos sociales, económicos. Si vemos de predictadura, digamos, nuestro país era prácticamente un país atrasado 50 o 100 años con respecto a los vecinos. Hoy estamos tratando de avanzar, avanzamos, pero nos falta mucho todavía. Y ahí ese es un tema que, bueno, desde el sistema educativo creo que puede ser importante, pero también desde el Estado y desde el cumplimiento de la norma. O sea, todos tenemos que demostrar que todos estamos obligados a cumplir la norma, no solo los pequeños o los medianos. Y ahí es trascendental, nuevamente caemos en lo mismo que señalamos en todos los programas, la decisión política. El cambio finalmente depende de una decisión política. Lastimosamente se me fue el tiempo. Muchísimas gracias, doctora Verónica Serafini, por colaborar con nosotros. Gracias a usted. Bien, a la vuelta de la pausa presentamos la conclusión de nuestro programa. Perspectiva económica 2017 ha sido el tema de análisis. Nuestra invitada, la doctora Verónica Serafini, por cierto, creo que hizo un recorrido importante por varios estamentos que tienen una vinculación directa con la economía, Fernando. Sin duda. Yo creo que la consulta que vos le hacías en algún momento de cómo vamos a estar para el año que viene tiene algo más de búsqueda de esperanza, ¿verdad? De saber que podemos estar mejor. Pero en realidad las proyecciones no son del todo alentadoras y vemos que tenemos un Estado que todavía no funciona muy bien. En cuanto a la cuestión tributaria, por una parte que se recauda poco y por la otra la mala calidad del gasto. A mí con gusto me encantaría que me quitaran la mitad de mi sueldo en impuestos, como lo hacen los países nórdicos, por ejemplo, si es que voy a tener educación de calidad, salud de calidad a nivel público, porque al final de cuentas, contratando un seguro privado, pagando un colegio privado y demás, gasto mucho más y no llego a fin de mes, que es lo que le pasa a la mayoría de los paraguayos. Entonces tenemos un Estado que no funciona en ese sentido y al mismo tiempo dependemos de muchos factores. Nuestros vecinos, por ejemplo, le va mal a Brasil, le va mal a Argentina, estornudan allá, nos resfriamos acá. Entonces hay muchas cuestiones, por supuesto, que quedan pendientes, pero ojalá que el año que viene, a pesar de todas las dificultades, los paraguayos estemos mejor. Karina. Bueno, sin lugar a dudas, y deja una serie de temas abiertos con la inquietud de querer profundizar, porque finalmente, lo que dije en algún momento, la economía se tomó como un tema de élite de aquellos sectores que estudiaron y que manejan los números, cuando en realidad son decisiones políticas. Hablar de educación, hablar de salud, hablar de seguridad social. Nosotros tenemos un país en el que envejecemos con la incertidumbre de no saber qué va a ser de nosotros. Entonces, allí es donde hay que reivindicar
y entender que la economía responde a un modelo político y a decisiones políticas que se tiene que tener el coraje suficiente para tomarlas. Nosotros no podemos seguir discutiendo el futuro del país en base a una matriz presupuestaria de hace décadas. Nosotros necesitamos reformular todo, pero para eso hay que tener coraje, una decisión política e implementarla. Es inadmisible que sigamos poniéndonos la excusa de que somos nomás un país pobre y tenemos que resignarnos, cuando en realidad, lo decía la propia doctora, aquí hay grupos privilegiados que están siendo privilegiados con políticas tributarias que les liberan de tener que aportar lo que deberían aportar. Y nos decía, entre otras cosas, la doctora Verónica Serafini, que fue nuestra invitada del día de hoy, que hablar de economía es básicamente hablar de un modelo de desarrollo y de un modelo productivo. También nos señalaba de que es urgente una política tributaria que pueda solucionar, digamos, este grave inconveniente de que aquellas personas que ganan un montón de dinero legalmente no están tributando, o sea, ni siquiera son evasores, porque los evasores uno dice, perfecto, están evadiendo disposiciones legales, ¿no? Pero en este caso se amparan, digamos, en normas jurídicas. Entonces, en un país tan inequitativo, tan desigual, nos decía la doctora Verónica Serafini, urge esta revisión de las políticas económicas actualmente implementadas. Y ya como adelantaba también Fernando, ante la pregunta, y bueno, ¿cómo irá en el 2017? Igual, mejor, peor, ella pronostica de que no cambiará nada en relación a lo que es este año 2016 que se está despidiendo. El problema es que dentro de este escenario 2016 hay miles de nuestros conciudadanos que día a día tienen que trabajar y que dependen de su trabajo cotidiano para que coman en el día. Si no trabajan en el día, evidentemente tienen su vida, tiene apeligrada, su alimentación básica. Ojalá se tome conciencia de esto, las autoridades políticas, porque finalmente el cambio en la economía pasa, como dijimos en todo el desarrollo de nuestro programa, de una decisión política. Agradecemos su preferencia, que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía. Fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP, una universidad, todo un país, y auspiciado por la Universidad Nacional de Pilar. Visión País, construyendo ciudadanía. Es presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP, una universidad, todo un país. Auspiciado por la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos poner en perspectiva la economía paraguaya, pero con vistas ya al 2017. Pero antes queremos hacer una evaluación de lo que nos deja este año y sobre todo cuál será, reitero, el futuro de la economía. Se habla del tema de la deuda pública, se habla, digo bien, del crecimiento del Producto Interno Bruto, el crecimiento económico de nuestro país para el 2017, pero en definitiva lo que nos interesa es por supuesto que la microeconomía depende también de la salud de la macroeconomía. Sin lugar a dudas, si algunos analistas dicen que no hay digamos, no es porque vayamos bien en la macroeconomía que automáticamente nos va a ir bien en la microeconomía, pero que vaya bien en la macroeconomía es una condición necesaria para poder ver de qué manera puede ir mejor a la microeconomía. Y cuando digo microeconomía, por supuesto, estoy hablando de una cuestión casi obvia.
que vaya bien a los bolsillos de la gente. Hoy nos acompaña en Visión País para colaborar con nosotros en este análisis la doctora Verónica Serafini, a quien ya saludamos. Muy buenas noches, doctora Verónica, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenido, Fernando. Gracias, Francisco. Muy buenas noches a nuestra invitada también, buenas noches, Karina, y también a los televidentes. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a nuestra invitada, Fernando. Y bueno, más que nunca cerrando un año discutiendo la economía, que muchas veces parece un tema solamente de especialista, pero con lo que convivimos todos los días. Así que con la posibilidad de escuchar a Verónica en este programa. Sí, y una persona no solamente con una amplia formación académica en el mundo de la economía, sino también una conocedora, digamos, de lo que tiene que ver con las decisiones de las políticas públicas en nuestro país. Eso es importante. Me parece a mí que esa conjunción entre la formación académica y conocer el dinamismo, digamos, del Estado en lo que hace a la elaboración de las políticas públicas y a las decisiones políticas en lo que hace al mundo de la economía es un valor agregado trascendental para entender muchas veces la dinámica de la economía de un país. Y de eso precisamente estaremos hablando y analizando durante el desarrollo de nuestro programa. Se acerca la Navidad, está terminando el año. Generalmente este es el mes en donde hay mayor movimiento económico. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos muchos días antes de la Navidad ya perciben, incluso con el salario del mes de diciembre, también el aguinaldo. Entonces es como una especie de, podríamos denominar, un mes de bonanza económica. Pero se viene enero, y enero para mucha gente es un mes bastante largo, precisamente porque no se tiene esa inyección económica, ese dinamismo que tiene, digamos, la economía durante el mes de diciembre. Y ni hablar lo que se viene después, febrero y nuevamente diciembre del 2017. ¿Cómo nos irá a los paraguayos, a las paraguayas en el ámbito de la economía el próximo año? De eso estaremos justamente ocupándonos hoy. Le invitamos que nos acompañe en brevísima pausa. De la economía del año 2017 es el tema de análisis hoy en Visión País. Y ya comenzamos formulando la pregunta a nuestra invitada, la doctora Verónica Serafini. Doctora, ¿qué podemos destacar de la economía en este año 2016? Quiero entrar por algunas cuestiones temáticas. En lo que hace a la cuestión de la deuda pública, porque hay bastantes críticas por parte de algunos analistas económicos digamos, a la deuda pública, a la deuda que viene asumiendo el Estado paraguayo en estos últimos años y sobre todo a lo que hace al periodo de gobierno del presidente Cartes. ¿Qué podría decirnos al respecto? Bueno, no es más de lo que creo que la ciudadanía sabe. Ha habido un aumento importante del endeudamiento en los últimos años y con dos discursos muy distintos, o el discurso oficial que dice que es sostenible el crecimiento y un grupo de economistas que señala que hay que tomar con cuidado ese concepto de sostenibilidad. Sobre todo teniendo en cuenta porque el argumento es que crece la economía y por lo tanto al crecer la economía nuestra deuda se mantiene por debajo de un umbral mínimo. El problema es que el supuesto que está detrás del crecimiento de la economía es que ese crecimiento debiera generar impuestos para pagar la deuda. Y en nuestro país ese círculo no se cierra. No necesariamente el crecimiento económico genera los suficientes ingresos tributarios como para repagar la deuda. Por lo tanto, bueno, entramos en un periodo en el que confluyen déficit fiscal junto con la necesidad de endeudarnos para pagar la deuda. Y eso tiene algunos problemas en un país con un modelo económico como el nuestro,
en primer lugar, y con altos niveles de desigualdad por el otro. Ahora, y en ese caso, digamos, la política económica del país, ¿cuál debe ser el camino que debe seguir? Y son varias, yo creo que son varias las reformas que tenemos que ir haciendo. Una primera reforma que es estructural, que no se consigue en un gobierno, es el modelo económico. Seguimos con un modelo que prácticamente está perimido en el mundo, centrado en commodities, con una demanda mundial que cae. Por lo tanto, entramos en una onda larga de retracción o ralentización de la economía. Nosotros pasamos del 5,5% en promedio de crecimiento del PIB a 4%, y un PIB que siempre está muy supeditado no solo a factores externos, sino al clima. O sea, somos sumamente volátiles por factores que no controla la política económica, por un lado. Y por otro lado tenemos una muy baja recaudación tributaria, que es lo que no nos permite solventar la deuda. Y vamos acumulando deuda, no solamente la que existe, sino que hay proyección de una mayor deuda si tenemos en cuenta la ley de inversiones, las obras de llave en mano, lo que va a generar la alianza público-privada de las rutas 2 y 7, y algunos otros factores que pueden aumentar la deuda en el corto plazo, más allá de lo que estamos teniendo explícitamente. Ahora, lo que plantea justamente nuestra invitada Karina Fernando, que tiene que ver fundamentalmente con el modelo económico, y esto es lo que se instaló últimamente como una crítica, no solamente en el caso paraguayo, sino, digamos, en el caso de todos los países de América Latina. Inclusive algunos analistas dicen, imagínense, hace, qué sé yo, 7 o 10 años atrás, en los países de América Latina estábamos discutiendo modelos de política, modelos de desarrollo, y sin embargo hoy estamos discutiendo la deuda, digamos, ¿no? La deuda pública. Entonces, abro el debate para que justamente podamos interactuar con nuestra invitada. Tal cual, y yo quería consultarle a la doctora también, ¿cómo se maneja eso a nivel de la economía interna? Porque, por ejemplo, se ha visto que este gobierno ha tomado ciertas decisiones, como por ejemplo aquella dura puja con los bancos por el tema de las tarjetas de crédito, de finales del año pasado justamente, ¿verdad?, donde se evidenciaba que se buscaba frenar el consumo. Yo no sé si esto es por buscar mantener bajos los niveles de inflación o cuál es la idea de fondo, ¿verdad? Pero evidentemente ese ha sido un problema porque se ha limitado mucho a la gente a consumir. Ahora lo vamos a sufrir más que nunca en esta época de diciembre, Navidad, etcétera, ¿verdad? ¿Se puede decir que este es un gobierno que busca mantener niveles bajos de inflación frenando el consumo interno, doctora? Sí, el objetivo de mantener baja la inflación es un objetivo que viene no solamente de este gobierno, de gobiernos anteriores. Ahora, creo que la postura con respecto a las tarjetas no fue necesariamente vinculada a la inflación, sino por una queja generalizada de los altos costos que tenían las tarjetas de crédito. Y eso fue lo que generó que también fueron los altos costos de las tarjetas de crédito junto con los costos de las comisiones de las procesadoras. O sea, fueron dos procesos paralelos. Y ahí fue que se redujo. Ahora, el tema financiero hay que tocarlo con mucho cuidado porque veníamos con niveles de endeudamiento privado muy altos por los altos niveles de crecimiento. Y hoy esos altos niveles de crecimiento se redujeron al 3 y pico, al 4, y estamos viendo los efectos de un endeudamiento por encima de lo que en los próximos años se puede manejar. Entonces creo que merece todo un programa en particular el tema financiero porque tiene impacto en la economía. No solamente el de las tarjetas, hoy hay toda una crisis dentro del sector campesino, también por el endeudamiento, no por la vía de las tarjetas, sino por otro tipo de endeudamiento. Y sí hay que tener cuidado. Paraguay es uno de los países de mayor deuda privada y externa en América Latina, que puede generar en algún momento, si no nos va bien económica en el PIB, puede llegar a generar problemas
en el sector privado de repago. Y bueno, ya sabemos los costos. Nosotros pasamos por una crisis financiera en los 90 con unos costos altísimos. Fue una de las políticas más caras que tuvo este país, la crisis financiera de los 90. O sea, podría eventualmente darse un escenario similar a la década de los 90 si no se actuara de manera, digamos, racional y si no se tomaran las decisiones acertadas en un caso como la que está describiendo, doctora. No creo que no vamos a llegar a eso, pero sí hay que hay que anticiparse, no hay que dejar de mirar el sector financiero y hay que tomar medidas que puedan enfrentar. El escenario institucional en Paraguay es muy distinto al de los 90. Tenemos normas, tenemos buenas instituciones, así que por ese lado podemos estar más seguros. De hecho, la crisis financiera internacional nos tocó relativamente poco. La caída del PIB en los años siguientes a la crisis fueron por factores más climáticos y de demanda internacional que por el impacto en nuestro sistema financiero. No es comparable la situación, pero sí es de cuidado el nivel de endeudamiento interno que tenemos en este momento. Ahora, las declaraciones del ministro Santiago Peña en el transcurso de la semana pasada, cuando volvió nuevamente el presupuesto a consideración de la Cámara de Diputados por las modificaciones que introdujo la Cámara de Senadores, hizo declaraciones a la prensa Santiago Peña en términos muy alarmantes. Creo que podríamos aprovechar la ocasión de la doctora Verónica Serafini, a lo mejor para poner en perspectiva eso y analizar, pero en realidad bastante alarmantes sus declaraciones. Es decir, si se aplicara básicamente la aprobación del presupuesto tal cual, por lo menos en la primera pasada por la Cámara de Senadores, generaría, digamos, una crisis muy significativa, según el ministro de Hacienda, Karina. Sí, bueno, y fundamentalmente creo que eso, y tomando lo que decía la doctora, denota la falta de claridad de cuáles son los modelos alternativos a un modelo perimido y cuáles son los acuerdos que deberíamos lograr como sociedad, incluso entre los poderes del Estado, para que esto no se convierta en una puja, en un ida y vuelta, sino con claridad del modelo de país que pretendemos construir. Y te recordás, Francisco, programas atrás cuando decíamos cuál es el modelo de desarrollo que ofrece en términos energéticos el Paraguay, y los datos no eran nada alentadores. A mí me gustaría entender un poco más desde el sentido común de nuestra población, porque realmente el tema económico se convirtió en una discusión casi de élite, de sectores que manejan técnicamente. Y en lo cotidiano, muchas veces recibimos mensajes y frases ya acartonadas de no tenemos dinero, somos un país pobre, no hay para salud, no hay para educación, ¿qué es lo que vamos a hacer más que resignación, verdad? Y realmente a mí me gustaría poder entender desde la perspectiva más científica, más técnica, ¿cómo lograr combinar un modelo económico con las decisiones políticas que se tienen que tomar? Y bueno, no puedo irme muy lejos sin rescatar nuestra consigna del 7% del Producto Interno Bruto para educación, por ejemplo, que toda la vida nos dijeron no se puede. Sin embargo, Bolivia superó el 7%, sin embargo, Ecuador está en el proceso de superación. O sea, países hermanos que uno supone que tienen una misma realidad han tomado la decisión política de invertir. ¿Cómo podemos nosotros explicarnos, doctora Verónica, hacia dónde ir y cómo es posible superar ciertas dificultades que tenemos con este modelo económico? Cuando uno dice no se cierra el ciclo, por ejemplo, de una reforma tributaria, ¿cuál es el desafío o cuáles serían los motivos por los cuales no se cierran esos ciclos? Doctora. Bueno, ese es un tema muy complejo. Estamos viendo en la prensa todo el tiempo la oposición que hay a revisar o a implementar una reforma tributaria en serio. Y yo creo que no podemos dejar de hablar de eso en este momento. No solamente por el endeudamiento, sino por
por lo que decía Karina, nosotros tenemos que empezar a hablar en serio sobre el financiamiento, cómo vamos a financiar el desarrollo en Paraguay. En este momento el tema del financiamiento está centrado en la infraestructura. El debate que tenemos con respecto al financiamiento en la infraestructura este año no lo tuvimos nunca con otro sector. Cómo financiar la seguridad social, cómo financiar la salud, cómo financiar la educación, qué modelos de financiamiento tenemos que implementar. Y hacia ahí tenemos que ir, tenemos que superar esta visión tan parcializada de la discusión hoy, y no podemos hablar de financiamiento del desarrollo sin hablar de política tributaria. El endeudamiento con déficit público tiene límites en el corto plazo, o sea, es definitivo, no podemos endeudarnos 5 o 10 años con déficit público persistente. Y lo único que nos queda es una reforma tributaria. Y ahí, bueno, yo creo que fue un excesivo alarmismo del Ministerio de Hacienda pensar que porque se eliminaban 200 millones de dólares de bonos, no sé, íbamos a entrar en un default. 200 millones de dólares solo combatiendo la evasión y la elusión de los grandes contribuyentes y de quienes más se enriquecen en este país. Con este modelo de crecimiento conseguimos el dinero. Y un poco ahí está esa inconsistencia. Por un lado decimos que es sostenible la deuda, pero por otro lado se cortan bonos por 200 millones y es insostenible. O sea, si nosotros seguimos la línea argumental deberíamos asustarnos, porque 200 millones de dólares sacados del presupuesto, si eso va a generar un default, lo que nos está diciendo es que en realidad no es sostenible la deuda ni en un año. Claro. Pero por otro lado, yo creo que esos 200 millones de dólares se consiguen en otro ámbito, que es la política tributaria genuina, porque al final quienes se están enriqueciendo con este crecimiento es el 1% de la población. No hace falta más que ver las declaraciones de la viceministra de Tributación, con 3.000 contribuyentes que ganan lo que ganan y no tributan. Sobre ese tema quiero volver a la vuelta de la pausa. Algo que ya habíamos planteado también aquí en Visión País, en una de las ocasiones donde hicimos análisis económico. No entendíamos cómo nuestro país tiene un alto porcentaje de personas que evaden. Y además, estamos hablando digamos, de gente a quienes incluso se les identifica, ¿verdad? Porque si hay un porcentaje, si se estima un porcentaje, es porque se sabe finalmente, bueno, de qué rubro por lo menos vienen y sabemos quiénes son las personas que se dedican a esos rubros. Entonces, por un lado, el gobierno dice no a la reforma tributaria. Por otro lado, no hay una política tributaria que de alguna manera permita reducir de manera considerable ese porcentaje de evasión. Entonces, ¿qué nos queda? Sobre ese tema volveremos a la vuelta de la pausa. Perspectiva económica para el 2017, el tema de análisis hoy en Visión País. Decíamos antes de ir al corte que no hay una, digamos, desde el Viceministerio de Tributación, una política definida para ver, bueno, ¿qué hacemos con los que evaden impuestos? Y muchos analistas coinciden en que realmente el que más paga impuestos en este país son los pobres, ¿verdad? A través del impuesto al valor agregado, conocida por su sigla IVA. Pero traslademos la pregunta a nuestra invitada, la doctora Verónica Serafini. Doctora, yo por lo menos no escuché por parte del Viceministerio de Tributación un plan así concreto de cómo se estaría reduciendo ese alto porcentaje, porque hablan de 30, 40% de evasión impositiva, ¿no? No sé si existe o no existe. Y lo que decía antes de ir al corte, tampoco, digamos, este gobierno es partidario de modificar la política tributaria. Entonces, ¿qué nos queda?
Y bueno, esa es un poco la discusión. ¿Qué nos queda en un país donde hay muchísimos desafíos todavía en términos económicos y sociales? Si queremos cambiar el modelo productivo, necesitamos una política industrial. Una política industrial necesita recursos. Con solamente poner rutas no vamos a ganar competitividad. Necesitamos una reforma educativa que lleva también recursos. Necesitamos mejores servicios públicos. Hoy gran parte de la infraestructura está fundamentalmente centrada en infraestructura vial, pero la industria necesita mejores condiciones energéticas y de comunicación, Copaco, ANDE, agua, y todo eso necesita recursos. Con una presión tributaria de 12,6 ningún país se ha desarrollado. 12,6 Paraguay. Y recuerda por lo menos estimativamente Brasil y Argentina, por hablar de países vecinos. Y están por el 30%. Imagínense la diferencia, Fernando, Karina, sí, ¿verdad? Solo un indicador que tiene que ver con la presión tributaria. Ni siquiera la mitad de lo que en los países vecinos, básicamente, digamos, el porcentaje de la presión tributaria. Fernando. Ahora la pregunta entonces, doctora, ¿por qué se vende eso como algo bueno? ¿Por qué el gobierno vende eso como algo bueno afuera? Porque le dicen a las industrias, vengan acá, instálense acá, que acá le cobramos poco impuestos. O sea, al final de cuentas, usamos el arma o sea, en contra nuestra, vendiendo hacia afuera que es un recurso favorable. Y la verdad es que ese es un problema, la argumentación en Paraguay es un problema estructural de todo el debate de la política pública. No estamos poniendo evidencia empírica cuando discutimos política pública, no solamente la económica, también la política social, la política energética. Y ese es un argumento que en realidad no tiene evidencia empírica suficiente. Hay suficientes papers donde demuestran que la sola reducción de impuestos no atrae el capital extranjero y no genera empleo. Al contrario, puede generar empleos pocos empleos y muy costosos para el país. Y nosotros ya tenemos un estudio sobre gasto tributario y vemos cuánto pesan esas exoneraciones tributarias. Por eso es que necesitamos un debate en la política tributaria, un debate mucho más inteligente, mucho más centrado en evidencia empírica que nos muestre realmente con evaluaciones cuáles son los beneficios de esas exoneraciones. Paraguay tiene, según la CEPAL, la tasa de rentabilidad más alta de la inversión extranjera directa. Aún así, en los últimos años fue reduciéndose, porque también la inversión extranjera directa depende del contexto internacional, de la seguridad jurídica, del nivel educativo de la población, porque qué inversión extranjera se va a instalar si no tiene buenos servicios públicos y buena mano de obra en el país, no solamente infraestructura. Es un contexto mucho más amplio y tenemos que sentarnos a discutir eso, no solamente con medios, con argumentos hasta la mitad, porque en realidad a nivel internacional no está demostrado que la reducción de impuestos mejora la competitividad de los países para atraer inversión extranjera directa. Simplemente para no irme de tema nomás, una pregunta cortita, doctora. En ese sentido, ¿quién le hace de contrapeso al gobierno a la hora de brindar los datos suficientes, ¿verdad? Esto viene de un programa anterior en el que habíamos discutido, por ejemplo, el tema del salario mínimo y cómo se determinaba la inflación en Paraguay. O sea, ¿quién decía cuánto crecían los precios del IPC, del índice al consumidor? Y era el Banco Central. ¿Y quién determinaba la inflación? El Banco Central. ¿Y quién decía cuánto sube el salario? El Banco Central. Espectacular, ¿verdad? O sea, ellos eran juez y parte en absolutamente todo. Entonces digo, por ejemplo, en ese sentido y en los otros, ¿quién le hace de contrapeso al gobierno y quién brinda información, quién hace estudios? Son digamos, empresas privadas y trabajan como consultoras o hacen públicos los informes. Si yo soy un, no sé, empresario surcoreano y quiero invertir en Paraguay, el gobierno me dice que está todo genial, pero yo desconfío. O sea, ¿cómo tomo información alternativa? Y en realidad, bueno, ahí tenemos varios problemas estructurales. El que vos planteás, el de conflicto de intereses en el dato de inflación, es porque no tenemos un sistema estadístico nacional.
Tenemos que crear la institución. Paraguay es uno de los pocos países que no tiene una autoridad estadística independiente. Inflación calcula el Banco Central, que es la que pobreza calcula Estadística y Censos, que tiene dependencia de la Secretaría Técnica de Planificación, que en este momento tiene un decreto que le da la competencia de reducir la pobreza. Ahí hay un conflicto de interés también importante. Cuando viene una empresa recurre, si quiere otra información, recurre a consultoras. Pero en realidad un valor agregado que podría tener Paraguay en algún momento es un cálculo de inflación independiente. El problema es que, los chicos antes estaban, la universidad debería cumplir ese rol y la Universidad Nacional no está cumpliendo el rol académico de investigación que debiera cumplir. Ese es un espacio que por naturaleza le corresponde a la Universidad Nacional. Y después hay organismos no gubernamentales que se dedican a la investigación, que están fortaleciendo sus áreas de investigación gracias a CONACYT, que seguramente en algún momento van a impulsar ese tipo de estudios. Por eso es que es tan importante la investigación independiente, el PRONI, Prociencia, todos esos programas que se generaron a partir de FONACIDE. Pero es cierto que tenemos que también construir un sistema estadístico nacional mucho más independiente del que tenemos. Ahora, ¿les parece instalar ahora lo que tiene que ver con la microeconomía, digamos, ¿verdad? Porque creo que en gran medida presentamos el panorama a partir de algunos elementos que están más vinculados, desde mi parecer, con la macroeconomía. Ahora, la gente dice, ¿cómo me irá en el 2017? ¿Me irá mejor? Porque cuando hablamos nosotros si se nos permite utilizar la expresión empleo seguro, aquellos que tienen, digamos, un empleo y cobran mensualmente o semanalmente, digamos, pero hay un alto porcentaje de gente que suelo escuchar el término jornaleros, digamos, ¿verdad? Gente que son, entre comillas, independientes, digo, independiente porque depende de una serie de factores, ¿verdad? En definitiva, para que pueda tener un ingreso y pueda básicamente adquirir a lo mejor los alimentos que tiene que consumir diariamente, ¿no? Entonces, ¿les parece? Ahora planteamos lo que tiene que ver con la microeconomía. A partir del panorama, doctora Verónica Serafini, que hoy tenemos, ¿verdad? Porque se supone que toda proyección lo hacemos a partir de lo que tenemos ahora. ¿Cómo nos irá a los paraguayos, a las paraguayas el 2017? ¿Nos irá igual que el 2016? ¿Mejor? ¿Peor? Y no es fácil esa pregunta, primero porque no podemos hablar en nuestro país con tanta desigualdad de los paraguayos en general. Creo que a un sector le va a ir bien, es un sector minoritario que es el que le está yendo bien desde hace muchos años, pero es un sector que no tiene un efecto multiplicador importante en el resto de la población. Y hay otro sector que está en el medio, que se está debatiendo ahí entre un trabajo más o menos bueno, vulnerable, pero con un alto nivel de precariedad. Se enferma, pierde el empleo, algún problema familiar. Y hay otro sector que está persistentemente en la pobreza o a punto de caer, salió en estos años. Nosotros tuvimos más de 10 años de una paulatina reducción de la pobreza, pero esa gente está muy en el límite. Un problema climático, una falta de control del contrabando de productos alimenticios de la agricultura de la Argentina o del Brasil, desestructura su economía. Si no se solucionan los problemas del endeudamiento en el sector campesino, esa situación puede llegar a empeorar. Porque ya no pueden reproducir, no tienen capital para producir de nuevo. O sea, hay un sector que es muy vulnerable y que es altamente precaria su situación laboral. Por lo tanto, depende de factores que no se controlan hoy porque no tenemos una política laboral. La política a la agricultura familiar es débil y eso lo vemos con los precios. Hay
Hay temporadas que tenemos el tomate a 15.000 y otra temporada que los tomates se destruyen porque no se pueden ni siquiera traer al mercado por los bajos precios. Y eso afecta al sector agrícola y nos afecta al sector urbano, porque o tenemos tomates muy altos o tenemos tomates a precios muy bajos y eso no ayuda a la estabilidad. Así que es un escenario con estamos esperando alrededor de un 3 y pico, 4% de crecimiento. Así que lo más probable es que nos vaya como este año, sin ningún sobresalto, pero lo ideal hubiera sido que mejoremos. Karina. Sí, a mí me gustaría porque muchas veces se instalan también mitos en torno a la economía y con eso también muchos sectores que vienen siendo beneficiarios de la falta de cambios profundos en el modelo económico echan leña al fuego para que esto se convierta en la excusa por la cual seguimos como estamos. Y hablo específicamente, doctora, y me gustaría saber su opinión sobre esta respuesta que nos dan determinados actores de que el gran problema que tenemos como país son los gastos rígidos que tenemos en el presupuesto general de gastos, que el gran problema de la economía paraguaya es el funcionario público. O sea, los funcionarios públicos se llevan todo el dinero del pueblo y por eso estamos como estamos. Sin embargo, hace un par de semanas también discutíamos aquí y comparábamos proporcionalmente la cantidad de funcionarios que tiene Paraguay con relación a otros países, Uruguay, Argentina, Brasil, y como que no cerraba la justificación de que estamos como estamos por culpa de la cantidad de funcionarios que tenemos. Digo esto porque hace también a la cotidianidad, ¿verdad? Y también a la confrontación que finalmente casi que se establece entre la ciudadanía, entre el funcionario y no funcionario, perdiendo de vista muchas veces a los verdaderos responsables de la situación en la que estamos. O sea, ¿hasta qué punto esos gastos rígidos son verdaderamente los responsables del estado en el que estamos? Si me permite la doctora Verónica Serafini, tengo que cumplir con mis anunciantes entonces a la vuelta de la pausa. Sobre todo, y quiero agregar un dato más, sobre todo porque en su informe, recordarán ustedes, el 1 de julio, el presidente Carter, su informe al Congreso Nacional, hablaba como un gran logro la reducción de una cantidad de funcionarios, como si eso, digamos, aportara significativamente a las arcas del Estado para solucionar grandes problemas que tiene ese país. Pero de ese tema nos ocupamos a la vuelta de la pausa.